Muy buenas tardes, mi nombre es Dania Salas Calderón, estudiante de octavo semestre del grupo 8. Trabajo en el SENA Regional Nariño, me desempeño como apoyo administrativo en el Archivo Central del Centro Internacional de Producción Limpia Lope. Coordino el programa de gestión documental aproximadamente hace 9 años aquí en la regional. El SENA tiene unos objetivos institucionales. Conozcamos su misión. El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. La visión. El SENA será reconocido por su efectividad en la gestión, sus aportes al empleo decente y en la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz. Valores y compromisos institucionales. La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta en valores de integridad. Miremos el primero, la honestidad. Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes de transparencia y rectitud, favoreciendo siempre el interés general. El respeto. Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas con sus virtudes y defectos, sin importar su valor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. Compromiso. Ser consciente más bien de la importancia de mi rol como servidor público y estar en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que uno se relaciona en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar el bienestar. Diligencia. Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas que tengo a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. Justicia. Actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación. Y aquí hay algo muy importante, porque en una unidad de información nosotros garantizamos los derechos de las personas mediante los documentos, porque un documento, una información, son prueba de algún acontecimiento. Entonces, más aún nosotros debemos tener esos valores de integridad. La solidaridad. Brindar mi ayuda a las personas cuando la necesiten, sin esperar algo a cambio, entendiendo que uno hace parte de una comunidad. Lealtad. Obrar siempre con los principios éticos, morales, culturales, ecológicos y a las normas colombianas institucionales. Allí también, como estamos mirando la unidad de información, que en este caso es el Archivo Central, nosotros tenemos el Código de Ética del Archivista. Entonces eso también allí se resalta la lealtad, los principios éticos, morales que debemos nosotros tener para poder brindar información certera a nuestros usuarios. Vamos a mirar las funciones de la unidad de información, en este caso el Archivo Central. Entonces, el Archivo Central del Centro Internacional de Producción Limpia Lope de la Regional Nariño tiene algunas funciones.
como es recibir las transferencias primarias de los diferentes archivos de gestión según el cronograma establecido. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades archivísticas de acuerdo a la normatividad vigente y a la norma institucional. Custodiar y conservar los documentos provenientes de los archivos de gestión. Brindar acceso a la información que se encuentra conservada en el depósito. Capacitar a los funcionarios contratistas en la organización de los documentos de acuerdo a las tablas de retención documental. Nosotros como administradores de un archivo central debemos estar prestos a darles información a todos los archivos de gestión, a darles las pautas de organización, cómo se debe organizar, cómo se debe ordenar, cómo se debe clasificar una información para que cuando llegue al archivo central llegue completa, llegue debidamente inventariada para posteriormente brindarle esa información a ellos mismos. Entonces debe ser una información completa, debemos estar en constante capacitación. Esa es una de las funciones del archivo central. Miremos la estructura institucional y la posición de la unidad de información dentro de la organización. Entonces, el SENA Regional Nariño se encuentra organizado, en primer lugar, el nivel más alto es el Consejo Regional. Entonces, son integrantes de diferentes gremios los que hacen parte del consejo. Entonces, ellos ejercen mando sobre el director regional, que es el nivel alto de estructura. De la dirección regional existen 3 centros, que son el Centro Surcolombiano de Logística Internacional, el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica y el Centro Internacional de Producción Limpia Lope, que en este caso es el que estamos hablando. Cada uno de esos centros tiene su propia estructura orgánica y tienen su propio presupuesto. Dentro de la subdirección existen las coordinaciones, que son coordinación de comercio y servicios, coordinación de agroindustria, la coordinación de programas especiales y la coordinación del grupo de apoyo mixto administrativo. En esta coordinación de grupo de apoyo administrativo se encuentran las áreas funcionales, como son tesorería, contabilidad, compras, la oficina de contratación, la oficina de administración de documentos, donde está adscrito la unidad de información, que en este caso es el archivo central. Esa es la estructura organizacional de esta regional y más que todo del Centro Internacional de Producción Limpia Lope. De acuerdo al entorno organizacional, vamos a definir las oportunidades y las amenazas a las que se encuentra expuesta la unidad de información, digámoslo así. Entonces, como oportunidades, encontramos que existe o hay existencia de nuevas tecnologías en el manejo de los archivos. Entonces, aquí en el SENA se está procurando, aunque hay directrices a nivel nacional, nosotros tenemos nuevas tecnologías en ese manejo. Existe un software que es el OnBase, que existe en la unidad en la unidad de correspondencia, donde ingresan las comunicaciones y salen las mismas comunicaciones oficiales, se las radica y se las transfiere a cada uno de las oficinas o las unidades administrativas que les corresponde dar el trámite. Tenemos también un software
que nos corresponde aquí en la unidad de información, que es el archivo central, donde se está digitalizando los expedientes contractuales. Entonces está migrando la información, se está haciendo los expedientes electrónicos. Entonces esas son oportunidades que nosotros tenemos de las nuevas tecnologías para avanzar un poco en la organización, en el acceso a la información rápida, que sea veraz, que sea eficiente y poder dar una información oportuna. La cultura cero papel. Como hablamos de tecnologías, entonces ya estamos trabajando con los expedientes electrónicos, ya a través del software del OnBase, ya las comunicaciones ingresan por vía electrónica y no es necesario imprimirlas, solamente los documentos que hacen parte de series documentales. Estandarización de formatos para la organización documental. También tenemos ya estandarizado todos los formatos que se van a aplicar de acuerdo al proceso. Entonces, si es al proceso de gestión documental, encontramos los formatos de los inventarios documentales, el formato de consulta y préstamo de documentos, el formato de actas, formato de cartas y así sucesivamente con todas las normas del sistema de gestión de calidad. La cultura de mejoramiento continuo en el proceso de gestión documental. Siempre estamos tratando de buscar nuevas posibilidades para que el archivo funcione, para que la unidad de información cumpla con todos los requerimientos. Entonces estamos mejorando continuamente en cuanto a las unidades de conservación, en cuanto al depósito, en cuanto a las capacitaciones que se le da a los funcionarios, a los contratistas, para que concientizarlos de la importancia de conservar los archivos, de organizarlos, de conservarlos. Entonces esa cultura es muy buena que aquí ya los funcionarios se están concientizando de la importancia que tienen estos archivos. ¿Qué amenazas tenemos nosotros? El cambio de los servidores públicos en esta entidad. Entonces, cuando cambian los funcionarios, entonces a veces los procesos es un reproceso, porque ese cambio hace que las personas que antes estaban en las unidades de información, en las unidades administrativas, que ya tenían los conocimientos, entonces implica que se detenga el proceso. Y es como la obligación de uno como administración de una unidad de información y más que todo del archivo, capacitarlos nuevamente a los contratistas que llegan para que el proceso continúe. Pero esa sí es una amenaza continua en esa parte. El recorte presupuestal, de igual manera, entonces aquí no existe un rubro específico para el archivo central, entonces hay recortes presupuestales que afectan nuestro proceso y que no hace que se compre ciertos equipos que se requieren o de pronto unidades de conservación que son indispensables para el buen funcionamiento de la gestión documental. Otra amenaza, el avance de la tecnología en gestión documental. Entonces, como se está avanzando continuamente, como la tecnología está allí, nosotros tenemos que ir a la par. Entonces, si no sabemos organizar aún un expediente físico, cómo va ordenado de acuerdo a su principio de orden original y todos los procesos que conlleva, difícilmente vamos a poder organizar un expediente electrónico. Entonces, primero hay que saber hacer la parte física y luego colocar o intervenir en la parte tecnológica. Entonces, eso para mí es una amenaza. Los factores también en los documentos biológico, físico, químico, que esos son los factores que pueden perjudicar a los documentos que están expuestos todos, aunque hemos tratado de que el depósito cumpla con todas las condiciones ambientales, con la aireación pertinente para que no tengamos tanto
tantas dificultades en esa parte. Los constantes cambios normativos en gestión documental. Muchas veces llega una norma o llega un lineamiento y aún no lo hemos aplicado o estamos apenas tratando de aplicar eso, entonces llega otro lineamiento y de pronto se retrasa el proceso o toca nuevamente capacitar, mirar para que continúe de acuerdo a los nuevos lineamientos. Entonces, esos constantes cambios nos afectan. Vamos ahora a mirar el perfil de los usuarios de mi unidad de información. Entonces, tenemos usuarios internos, como son los aprendices, los funcionarios, los contratistas, los trabajadores oficiales y tenemos los usuarios externos, que son los pensionados de la entidad, cuando vienen a consultar sus historias laborales, los beneficiarios del servicio médico asistencial, que también tienen aquí historias clínicas donde requieren alguna información. Claro está, debidamente autorizados y con la normatividad de privacidad de estos documentos. Y de los empresarios, de los contratistas, de los contratos de bienes y servicios, de los de prestación de servicios. Entonces ellos son nuestros usuarios externos y los empresarios. Vamos a mirar los servicios que presta la unidad de información. Entonces, uno de los servicios es la consulta y préstamo de documentos, tanto de los usuarios internos como de los externos, llevando un registro de la consulta que se hace y de los préstamos que se hace en la unidad de información. Otro servicio, la organización de los documentos que ingresan acá al archivo central y que se les da una posterior ubicación de acuerdo a la asignatura topográfica. Otro servicio, tratamiento y conservación documental. Entonces, acá procurar o velar que los documentos se conserven adecuadamente. También velar por el cumplimiento de la gestión documental. Como decía anteriormente, estar capacitando a los funcionarios, a las personas que trabajan en los archivos de gestión para que cumplan con los lineamientos establecidos. Asesorías en materia archivística. Nosotros somos los responsables de esta unidad de información y tenemos que recibir la información adecuadamente organizada y para eso debemos estarlos capacitando, asesorando para que hagan las cosas bien y que los documentos lleguen adecuadamente al archivo central. Otro servicio, la migración de la información en diferentes soportes. Entonces, ofrecerles que a las personas que consultan que existe un expediente electrónico, que hay documentos en fotografías, en rollos de microfilm. Entonces, ese es un servicio importante para evitar darle más accesibilidad a la información y que sea más rápida. Vamos a mirar los indicadores de gestión de esta unidad de información. Entonces tenemos un primer indicador que es la consulta y préstamo de los documentos. ¿Cuál es el objetivo? Establecer el servicio de consulta y préstamo de los documentos que están en el archivo central de las diferentes dependencias. Los elementos para el análisis. Para el proceso de consulta y préstamo de documentos es importante atender el total de las solicitudes que se presenten en el archivo central de las dependencias. Entonces, si se hicieron 50 consultas, entonces que esas 50 consultas se atiendan oportunamente. Entonces, esos son unos indicadores que nosotros los medimos en una plataforma que se llama Compromiso. Tratar de que todas las consultas se atiendan adecuadamente. Otro indicador, la actualización de las tablas de retención documental. El objetivo, hacerle el seguimiento a la actualización de las tablas de retención documental, aunque ese proceso no lo hacemos acá, sino a nivel nacional, pero nosotros tenemos que estar pendientes de qué documentos se generan nuevos o qué documentos ya no se generan. Entonces, eso me permite a mí actualizar
las tablas, enviar esa información para que Dirección General las actualice. Elementos para el análisis: las tablas de retención documental actualizadas de acuerdo a la estructura del SENA, entonces que vayan compaginadas con las diferentes dependencias de acuerdo a la organización. Otro indicador, las transferencias documentales. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Establecer el cronograma de transferencias primarias para entrega en el archivo central de los documentos que terminaron el tiempo de retención. ¿Qué elemento tenemos para analizar? Las transferencias documentales recibidas organizadas en el archivo central. Puedo aportar, según mi punto de vista, la importancia que tenemos nosotros como administradores dentro de la unidad de información. Es muy importante tener en cuenta que estas unidades de información deben administrarse por personal capacitado en materia archivística, un técnico, un tecnólogo, un profesional en archivo, ya que él es el responsable de planificar, organizar y controlar las actividades de gestión documental a nivel institucional. Entonces debe tener claro qué es lo que debe hacer un profesional de la información. Como es una unidad que custodia, que conserva el patrimonio documental, el profesional y administrador de la información debe proteger la integridad de los bienes documentales que custodia, para que constituyan fiel testimonio del pasado. De igual manera, debe alcanzar la excelencia profesional mediante el enriquecimiento continuo de sus conocimientos. Entonces, debemos estar capacitándonos, debemos estar actualizados. De hecho, el Código de Ética del Archivista nos dice que debemos estar en continua capacitación, porque las normas del archivo se actualizan, cambian, entonces debemos trabajar de acuerdo a la normatividad vigente. Para hacer esta investigación, tomé referencias bibliográficas de la página de un software que tiene el SENA, que es Compromiso SENA, se llama, donde contiene todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol. Entonces ahí encontramos nuestro proceso, que es de gestión documental, donde encontramos los formatos, encontramos los documentos que nos ayudan a nosotros en nuestro quehacer archivístico. También la página del SENA, www.sena.edu.co, la guía básica descentralizada de la Administración de Comunicaciones Oficiales. Allí también encuentro todos los procedimientos para la elaboración de documentos, para mirar la trazabilidad de la información o de los documentos que llegan desde la unidad de correspondencia. Entonces, en esa guía básica me dice cuáles son los procedimientos, hay los flujogramas para poder ejercer bien esas funciones. Esas son algunas referencias bibliográficas que tomé y pues el conocimiento que se ha ido adquiriendo en la carrera y en nuestra experiencia laboral. El video lo realizo para sustentar los saberes de la unidad 1 y 2 de Administración de Unidades de Información. Es presentado a la docente Marlene Salazar Ramos del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío en el año 2019. Muchas gracias.